Y seguimos en esta noche dialogando sobre las luchas docentes en todo el país, y ya nos está esperando amablemente Nilda Beatriz Patiño, profesora, secretaria gremial del gremio de los docentes autoconvocados de Formosa. Nilda, buenas noches. Guillermo de los Hoyos te saluda, Opinión Socialista en Radio. Hola, Guillermo. Hola a todos los otros compañeros. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. En primer lugar, Nilda, nos gustaría que nos cuentes a nosotros y a la audiencia cómo se han organizado en el gremio de docentes autoconvocados de Formosa, a la cual vos sos, como señalamos, la secretaria gremial. ¿Cómo y por qué se conformó esta organización gremial? Bueno, mira, yo tengo muchos años ya en la docencia, y allá por primero en la etapa de Alfonsín, muy jovencita, vimos esto de que las direcciones sindicales no nos daban respuesta, no movilizaban, y empezamos a conversar entre los que nos conocemos acá en Formosa Capital, y se armó una coordinación de delegados que en ese momento nos llamábamos docentes movilizados, y que forzamos en ese momento a la entidad de base setera a que se hagan asambleas, y hicimos algunas marchas, y después terminaron echando a dos referentes importantes de ese movimiento por indisciplina gremial, como son las maniobras. Pero pasó toda esa huelga docente importante, cada uno volvió a su casa, pero creo que quedó en la memoria ese ejercicio. Y en cuanto aparece el incentivo docente, volvemos a tener problemas de que la plata llegaba de Nación, pero no se pagaba, y acá cada uno tiene o un pariente, amigo, novio, vecino en el banco, y decía, che, la plata ya entró. Y bueno, automáticamente volvieron a aparecer los delegados y delegadas, y esta vez nos llamamos autoconvocados. Y ese movimiento fue diríamos, creciendo masivamente, y llegamos hasta hacer un paro sin ningún tipo de cobertura de nada, de una semana. El gobierno nos descontó y presentamos 1000 amparos y logramos la devolución de los descuentos. A partir de ahí el gobierno también afinó la puntería, ya nos descontó de otra manera, salvó las cuestiones, y quien era ministro en ese momento nos cuestionaba diciendo que éramos subversivos, asambleístas y todo esto, y las compañeras y compañeros nos sorprendieron. Un 8 de marzo terminaba la marcha en la legislatura, nosotros empezamos a ocupar los mandatos escritos, por todo lo que habíamos aprendido de la burocracia. Los mandatos de escuela eran mandato escrito, y bueno, y se empezaron a leer los mandatos en la vereda de un club que está pegadito a la legislatura, y los mandatos era que armáramos un sindicato. Y era una respuesta a lo que el gobierno nos decía, ¿no? Y bueno, se dieron muchas cosas, la coyuntura. En ese momento era ministra de Trabajo la Bullrich, que se estaba peleando con los gordos, y todo lo que el gobierno dijo de nosotros en los diarios no sirvió. Armamos una carpeta de recortes, era la época del Bocanfor. Un compañero que trabajaba con chicos de la calle dijo, yo tengo una invitación para ir a una jornada de niñez y trabajo en el Ministerio de Trabajo, y bueno, sacamos bonos cada uno, le pagamos el pasaje, no le quedó ni para un café, era para ir y volver en el colectivo. Se acercó a la ministra, dice que la ministra lo recibió y le dejó la carpeta. Y nosotros tuvimos una respuesta un sábado de un abogado que nunca anotamos el nombre, dijimos, que vino a decirnos que teníamos que acreditar que éramos empleados en relación de dependencia. Las cajas no estaban declaradas en el ANSES, y así que juntamos recibo de sueldo ese fin de semana, mandamos por Jetpack, y cuando la ministra se fue, cuando renuncia, firmó 13 inscripciones gremiales. Nosotros éramos la número 13. Para nosotros el número 13 es un número de suerte. Nuestra resolución es la 713.
Y así que en tiempo récord, nosotros lo presentamos los papeles en mayo y para octubre ya tuvimos inscripción gremial. El gobierno se quiso desmayar porque nunca creyó que iba a poder ser posible. Nos negó por mucho tiempo la existencia, nos negó la licencia gremial, hasta que finalmente con un amparo, después de muchos años, logramos la licencia gremial. Y después de eso, el descuento de la cuota sindical por planilla, ¿no? Y mantuvimos el nombre. Hubo un momento cuando la señora Rial era viceministra y estábamos haciendo reformas de estatuto, nos cuestionó el nombre, pero contra todos, como soy profesora de historia, escribí yo el texto de objeción de que no nos podía obligar a hacer lo que la ley no mande, ni privar lo que la ley no prohíbe, y quedamos con el nombre. Por eso por ahí se confunde, porque somos un gremio. Buenísimo. Y ya somos mayorcitos de edad, ya tenemos más de 21 años. ¡Fua! Impresionante la lucha. Y yo me quedo pensando en los mandatos, ¿no? Como qué importante que es construir los mandatos desde las escuelas, los mandatos escritos, ¿no? Bueno, nosotros conservamos eso por estatuto. Sí. Muy bien. Y también otra cosa que aprendimos cuando estábamos en esos gremios era que a veces nosotros que nos conocíamos sabíamos qué votó la escuela, qué sé yo, la escuela tal, la otra, y más o menos teníamos vamos a paro. Íbamos a la asamblea, empezaban a votar y ganaba el paro, pero se paraba alguno de los miembros de la comisión directiva y decía, traigo el voto de Pozo de Masa, Sombrero Negro, Pescado Muerto, qué sé yo, y te metían 8 votos así de un saque, y después nosotros decíamos, no, pero ¿cuántos docentes tiene esa escuela? Y bueno, tiene un docente único, tiene 2 docentes. Entonces nuestro estatuto, un voto vale por escuela, pero si hubiera empate ahí se pela padrón, ¿no? Porque no es lo mismo un voto de una escuela de un solo docente con, qué sé yo, la escuela donde yo trabajo, que superan 100 docentes. Claro. En la actualidad la docencia de Formosa viene llevando adelante un gran proceso de lucha. ¿Nos podés contar sobre este proceso y cómo empalma? Bueno, mirá, no es un gran proceso al lado de Salta y de Jujuy, ¿no? Pero nosotros empezamos solitos, autoconvocados, con paros. En marzo estuvimos juntos con Voz Docente, un gremio de la SEA, y después ya nos quedamos solos, en abril. Sí. Y ahora, fue una grata sorpresa que compartimos el 8 un paro con ATE, y ahora quedó la jornada nacional mañana, a la cual tenemos un montón de expectativas, estamos todos muy ansiosas, y el viernes compartimos el paro con ATE, y marchamos hacia Casa de Gobierno. Así que creemos nosotros que el paro de mañana y de pasado va a ser altísimo por cómo el gobierno salió a presionar, a responder. Viste, en otros no nos daban ni la hora. Es más, había directores que decían, ¿qué? ¿Hay paro? Yo no sabía que hay paro. Bueno, estamos recibiendo todo el tiempo preguntas de los colegas que le dicen, esto no se puede hacer, vos no podés hacer. A los colegas más nuevos le dicen que tienen que tener determinada antigüedad para poder hacer paro. Hubo directores que le dijeron, yo te tengo que autorizar el paro. Bueno, maniobras, ¿no? Que le dicen. Totalmente. Y, por ejemplo, le han insistido que presenten notas. Y bueno, dijimos nosotros, presentale la nota. Si tanto quiere, no hace falta, pero presentale. O sea, si es truco, y bueno, quiero retruco, ¿viste? Y vamos al paro. Así que nosotros estamos muy expectantes porque, te digo, somos el único gremio docente en este momento que está convocando al paro. También les llegaron a decir que no podíamos adherir al paro de ATE porque nosotros no somos de ese gremio. Les llegaron a decir que hay que estar afiliados. Entonces nosotros publicamos en nuestras redes sociales que agradecíamos a la directora que se sumó a una campaña de afiliación, porque ojalá. Empezamos a buscar reírnos porque es ridículo. Yo incluso publiqué, te imaginás un 17 de octubre presentando nota para hacer paro. Es terrible. Pero creo que ni lo entendieron porque tampoco conocen la historia ni del propio partido al que dicen pertenecer. Pero Nilda, vos decís que este proceso de lucha es muy nuevo y todo, y que
recién decías algo así o parecido, pero ¿ustedes cómo empalman? O mejor dicho, ¿cómo ves vos también estas luchas que están llevando adelante los autoconvocados de Jujuy y de Salta, que tanto ruido están haciendo, ¿no? Que encima están enfrentando toda esta legislación nueva que le quieren meter, que prohíben la protesta, etcétera, etcétera, y como bien decíamos en el editorial, ya Morales tuvo que recular, ¿no? ¿Cómo ves todos esos procesos? Mira, yo ingresé en el mundo sindical, te decía, muy jovencita, en el 80 y pico, y yo militaba en un partido de izquierda, y me fui a la mierda, porque así fue, enojada, porque las consignas siempre eran todo el poder a la CGT. ¿Viste? Habría que mirar esos diarios para hacer una autocrítica fuerte, ¿no? Y nosotros habíamos tenido elecciones de la obra social en Formosa de Osplat, y yo era de un colegio nacional. Y nosotros aplicamos la elección esta de una interna abierta, diríamos. Nos pusimos de acuerdo, las escuelas, elegimos nuestros delegados y habían planillas, era voto así escrito a mano, y elegimos a quienes iban a ser sus candidatos. Y bueno, o sea, se armó una lista polenta y le ganamos en ese momento a la lista Celeste Cetera, a cero, así en los lugares, hasta sus propios fiscales votaban, porque eran compañeros de mucho prestigio. Estoy hablando del año 93, ¿no? La última elección de Osplat. Mira. Y bueno, y ganamos, pero ellos nos inventaron algo que se llamaba voto observado. Había muchos docentes que no estaban en el padrón, entonces se votaban doble sobre, y los sobres había que abrirlos en Buenos Aires. Y ahí yo, que era la apoderada de la lista, metí la pata, porque yo muy legalista, muy formal, no le di bolilla a mis compañeros que decían, abramos los sobres, abramos acá, qué mierda, si habíamos ganado por paliza. Pero cuando los votos llegaron a Buenos Aires, que se demoraron, fueron todos de una sola lista. Incluso gente nuestra que nosotros sabíamos que se presentó a la justicia, reclama su voto, ya está. Yo me cruzaba en ese momento al partido al que yo estaba militando y le decía, ayúdenme, qué sé yo, y me decían, compañera, la revolución no va a pasar por Formosa. Imagínate que para mí era mi revolución, así tuviera razón mi compañero. Pero me quedé muy enojada y me senté, pedí una máquina de escribir y le escribí mi crítica a no apoyar a las autoconvocatorias, que era una discusión que venía trayendo, porque yo tenía claro que nunca le íbamos a poder ganar a la burocracia, porque es su terreno, porque... Bueno, una discusión que todavía fraternalmente tengo con muchos compañeros cuando dicen, pidámosle a Cetera. Y yo le digo, hiciste como pedirle al guampudo que no te ponga los cuernos. Es imposible, te va a regalar una rosa y al otro día va a pasar otra vez, como nos hace a veces cuando sacan un paro. O sea, pongámonos a pensar en otra construcción. Y bueno, en ese sentido, desde Formosa venimos haciendo esfuerzo para las coordinaciones, cuesta porque por nuestras individualidades, por nuestra idiosincrasia, por nuestras posturas políticas partidarias, pero por eso para mí es muy importante lo que va a pasar mañana. Si bien no pueden llegar a lo mejor todos los compañeros que adhieren a la jornada a Pisurno, pero creo que ellos saben lo que está pasando, creo que lo sintieron, aparte en Salta lo están sintiendo y en Jujuy. Y ahí es donde yo creo que los que nos creemos vanguardia esclarecida deberíamos tener otra actitud. De hecho, se comunicaron esto que vos decís de nuestro nombre, me preguntaron de otras provincias, ¿qué onda? Porque estaríamos pensando en hacer algo, porque no hay forma de filtrarse, porque viste que incluso hay estatutos de algunas provincias que permitían la minoría que fueron modificados. Nilda, aclarémosle, ahora ya no. Nilda, aclarémosle a toda. No hay minoría, no el caso de Entre Ríos, por ejemplo. Nilda, aclarémosle a toda nuestra audiencia que cuando decís el nombre estamos hablando de los docentes autoconvocados. Claro, sí. Perdóname que te haya interrumpido. Nosotros conservamos el nombre, nos llamamos Gremio de los Docentes Autoconvocados. Sí. Sí, eso.
Bueno, vos recién lo mencionabas, estabas hablando, ¿no? Y hace un ratito hablábamos con María Elisa Salgado, la secretaria general de SUTEBATIR, le recordamos a todos y a todas nuestros docentes, sobre la jornada de lucha de mañana, que varias veces lo has mencionado, ¿no? Este paro de 48 horas que arranca mañana jueves y terminaría el viernes. Vos, a pesar de que dijiste recién que no se trata de una vanguardia esclarecida, sos una de las grandes impulsoras de esta jornada y te queríamos preguntar cómo se llegó a esta unidad, algo vos lo dijiste, y también qué expectativas tenés vos y tienen todos los compañeros, ¿no?, sobre esta jornada de lucha. Bueno, mira, nosotros veníamos articulando, hemos hecho en otras oportunidades, pero creo que lo que pasó en Salta fue como, viste, muy grande. En ese feriado largo empezamos a llamarnos, ese llamado el que tenemos algunos, y bueno, y nos fuimos juntando, y Salta creo que nos está moviendo a todos, porque incluso yo creo que el fenómeno está de Jujuy y es una réplica de lo de Salta, lo dicen los propios compañeros de Jujuy. Y bueno, y nos juntamos y fueron pasando cosas y fuimos hablando de esas cosas nuevas. Es una construcción, como te decía, no es fácil, pero de mucho respeto y en la mayor amplitud, y se conversa todo. A veces nos pegamos unas buenas revolcadas y después de vuelta nos sacudimos y seguimos. Se discute todo, se discutió cómo van a ser la lista de oradores, cuánto tiempo, dónde vamos a ir, cómo vamos a ir. Yo ya estoy pensando en cómo sigue esto, ¿no? Así que bueno. Está bien. Nilda, te tenemos que despedir, fuiste muy clara, no sé si querés agregar algo más, compañera. No, decirle que me encanta que nos vayamos uniendo de esta manera, conocerlos a ustedes, y más que nada, como le digo, cuando por ahí llama alguno de la prensa, de la gran prensa, y me quieren hablar de Baradel, yo le digo, discúlpenme compañero, hay otros dirigentes, hay muchos, hay distintos, porque hay una campaña muy fuerte en contra de los gremios, porque creo que precisamente quieren que desaparezca cualquier resistencia. Así que esa de alguna manera esa dirigencia gremial que se va a parar mañana a Pisurno a mí me llena mucho de orgullo. Van a estar 4 compañeros de Formosa, 3 mujeres y un varón, y nosotros estamos muy expectantes, te decía, y emocionados, para que se escuche esa voz de las provincias ahí en la capital, y agradecer a los compañeros de ADEM y de SUTEBA que son muy generosos también, ¿no? Nilda, te despedimos, muy clara, fue un placer enorme hablar con vos, compañera. Muchísimas gracias por estar en igualmente. Opinión Socialista.